Hola matefílicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de centro de gravedad, centros de masa y centroides. Hoy vamos a realizar el ejercicio 942 del libro de estática de Hibbeler. Dice así: determine el volumen y localice el centroide Y barra y Z barra de la cuña cónica homogénea. Muy bien, vamos a localizar el centroide Y barra y Z barra, cuyas ecuaciones integrales son las siguientes. Bien, aquí tenemos las ecuaciones, donde dB es el volumen de nuestro diferencial, Y trazo y Z trazo son las componentes del centroide, pero de nuestro diferencial. Entonces, el primer paso para resolver este ejercicio es escoger un elemento diferencial adecuado, ¿sí? En este caso, podemos escoger un elemento diferencial de disco, que es el que más se adecua a este tipo de objetos cónicos. Pero en este caso vemos que es medio cono, por eso vamos a utilizar medio disco, ¿sí? Este disco tiene un grosor por el momento vamos a llamarlo E, ¿sí? Un grosor, y también tiene un área superficial. Bien, entonces debemos encontrar tres componentes: el diferencial de volumen, que vemos que aparece en las dos ecuaciones, y debemos encontrar Y trazo y Z trazo, ¿vale? Primeramente vamos a encontrar nuestro diferencial de volumen. Como ya habíamos comentado, el diferencial de volumen no es más que el volumen de este diferencial de aquí, ¿sí? Entonces, dicho volumen será, ya sabemos que es el área superficial por el grosor de ese disco. Correcto. Muy bien, vamos a encontrar entonces cuál es el área superficial de nuestro disco y el grosor de nuestro disco. Para eso vamos a ayudarnos de este gráfico. Lo que vemos aquí, lo que podemos ver aquí, es un corte de la sección de la cuña cónica homogénea, ¿sí? El sólido que vemos aquí es un corte con respecto al eje Z y Y. Es decir, así veríamos la figura si estuviéramos desde aquí, ¿sí? Básicamente, en el plano ZY. Bien, entonces esto es lo que veríamos. Veríamos un triángulo, ¿cierto? Con, bueno, lo que tenemos aquí sería el grosor, ¿cierto? El grosor de nuestro diferencial. Ahora, aquí en esta gráfica podemos ver que nuestro diferencial, el grosor de nuestro diferencial, es una pequeña distancia con respecto al eje ¿quién? Con respecto al eje Y, ¿sí? Y como es tan pequeña, entonces decimos que es un diferencial de Y, ¿correcto? Entonces, este grosor es un diferencial de Y, ¿sí? Una pequeña distancia en Y. Entonces ya tenemos el grosor. Ahora me hace falta el área superficial de esta mitad de disco, ¿correcto? Entonces, nosotros sabemos que básicamente es el área del círculo, ¿cierto? Los círculos tienen radios, ¿correcto? Y ya sabemos que el área de un círculo es pi r cuadrado. En este caso, como es medio círculo, decimos que es pi r cuadrado sobre 2, correcto. Ahora, la pregunta es, ¿quién es ese radio que tenemos aquí? Vemos que radio es este que está aquí. Este que va de aquí hasta arriba. Ese es el radio. Ahora, si yo pongo este diferencial, ese diferencial de disco, un poco más colgado a la izquierda, por ejemplo aquí,
yo lo coloco aquí. ¿Qué pasa con el radio? El radio evidentemente es mucho más pequeño, ¿cierto? Si lo coloco un poco más hacia la derecha, ¿qué pasa con el radio? El radio es mucho más grande, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, yo estoy viendo que radio es como una altura, ¿cierto? En este dibujo es una altura. ¿Y quién representa la altura? La representa la variable z, correcto. Por lo tanto, yo a este radio le podría asignar una variable. Esa variable sería la misma z, correcto. Entonces no importa donde yo ponga mi diferencial, si aquí o aquí o acá, la altura de ese, el radio de ese semicírculo siempre va a estar con respecto a z. Por lo tanto, yo digo que el área de ese semidisco o semicírculo es pi por z al cuadrado sobre 2. Correcto. Ese va a ser el área superficial de mi semidisco. Correcto. De manera que el volumen de nuestro disco será entonces pi z cuadrado sobre 2 por el grosor, que es un diferencial de y. Correcto. Bien, ya tengo el volumen de ese diferencial. De manera que si yo sumo todos los volúmenes de los diferenciales que encuentro, ¿qué voy a obtener al final? Voy a obtener el volumen total, ¿cierto? Si sumo todos esos disquitos pequeños, voy a obtener al final el volumen total. De manera que la sumatoria de varias cosas pequeñas es la integral, ¿cierto? De manera que si yo obtengo la integral de dB, que sería esta integral de acá, voy a obtener al final el volumen de todo el sólido. Bien, ahora el problema que tengo aquí es que fíjate que estamos integrando con respecto a la variable ¿quién? A y, ¿cierto? Pero la variable que tengo de integración es z, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar z en términos de y. Y para eso vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Ya me la da el ejercicio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale esa ecuación? Bueno, vamos a ver. Bueno, para saber de dónde sale esta ecuación de aquí, nos vamos a ayudar del mismo gráfico anterior, ¿vale? Entonces, fíjate que acá al final tengo un radio de A, ¿cierto? Radio A, un radio final A. Esta será la altura de este triángulo, ¿correcto? Todo esto es A. Bien. Ahora, la base de mi triángulo, ¿quién será? Es H. ¿Sí? H, correcto. Ahora, ya sabemos que la altura de este diferencial o el radio de ese diferencial será con respecto a la variable z, ¿correcto? Bien. De manera que desde 0 hasta donde está el diferencial hay una distancia que vamos a llamar y, ¿cierto? Es una distancia que puede ser variable y depende donde yo coloque mi diferencial. Si lo coloco acá, igualmente la distancia será y, ¿correcto? Porque está con respecto al eje y. Bien, es una distancia con respecto al eje y. Entonces, de aquí, fíjate que tenemos un triángulo y podemos hacer una relación de triángulos, ¿cierto? La altura mayor, que es A, es a la base mayor, que es H, como la altura menor, que es Z, es a la altura menor, a la base menor, que en este caso es Y, correcto. De aquí, fíjate que ya relacionamos a Z con respecto a Y, ¿vale? Entonces lo que hacemos sencillamente aquí es despejar Z. Z
es a sobre h por y. Correcto. Ese es el cambio. Ese es el cambio que yo voy a hacer acá en mi integral. ¿Vale? Para que ya todo quede en función de la variable y. ¿Vale? Entonces tengo aquí que el volumen será igual a la integral de pi sobre 2 por z. ¿Pero quién es z? Z es a sobre h por y. Y esto está al cuadrado, ¿cierto? Por el diferencial de y. Bien, ahora sí todo está en función de la variable y. Correcto. ¿Qué me falta aquí? Me falta encontrar, como es una integral de volumen, me falta encontrar los límites de integración. Vemos que yo tengo que rellenar este sólido o este triángulo, ¿sí? Tengo que rellenar todo este triángulo con todos los diferenciales. Es decir, el diferencial va a ir desde 0, desde y igual a 0, hasta y igual a ¿qué? Igual a h, ¿cierto? Que sería toda esta distancia de aquí. Toda esta distancia. Bien. Entonces, mi diferencial va a ir desde aquí, desde este puntico, hasta acá. Hasta que se haga totalmente grande. Bien. Entonces, esos van a ser mis límites. Desde 0 hasta h. Bien. Y encontramos el volumen. Esto sería igual a pi a cuadrado sobre 2h cuadrado integral de desde 0 hasta h de y cuadrado por dy. Correcto. Sencillamente integramos pi a cuadrado sobre 2h cuadrado por y cubo sobre 3, integrando. Y recordemos que esto va desde 0 hasta h. De manera que el volumen será igual a pi a cuadrado h al cubo sobre 2h cuadrado por 3. Bien, esto será igual a, bueno, h cubo se puede cancelar con h cuadrado, me queda una h viva, de manera que tengo pi a cuadrado por h. Bien, y 2 por 3 es 6. Correcto. Entonces ya tengo el volumen total de mi sólido, que es igual a pi a cuadrado h sobre 6. Esa es la respuesta de el primer inciso, ¿correcto? Bien, el volumen de ese sólido, pi a cuadrado h sobre 6. Listo, siguiente paso que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la componente en y de el centroide de esa figura. Correcto, aquí tenemos la formulita. Ya tenemos el dB. El dB ya lo tenemos, ¿sí? Este de aquí. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué me hace falta acá? Me hace falta encontrar el y trazo. ¿Qué es el y trazo? Es la distancia, aquí lo vemos, es la componente del centroide, pero del diferencial. Bien. Entonces, mi diferencial está aquí, ¿correcto? El centroide de mi diferencial está aquí. Es este que está aquí. Y la componente en y es la distancia desde aquí, desde 0, hasta donde está mi centroide, ¿sí? En este caso podemos ver que es sencillamente una y trazo, es una distancia en y, ¿sí? La misma que ya habíamos obtenido, correcto. Esta distancia de aquí a acá es una distancia en y, o sea, no tiene otra forma de verlo. Y trazo es y. Bien, recordemos que el diferencial de volumen es pi medios por z al cuadrado por dy, ¿cierto? Ese es el diferencial de volumen. Ahora, con esta ecuación de acá, nosotros expresamos la z en función de y, por lo que nuestro diferencial de volumen será pi sobre 2 por a cuadrado sobre h cuadrado por y cuadrado por dy.
Este es el diferencial de volumen que vamos a usar. Y ahora sí armamos nuestra integral. Ya sabemos que los límites van desde y igual a 0 hasta cuando y sea igual a h. Correcto. Entonces tendremos y barra igual a la integral desde 0 hasta h de y trazo, que es esta que está aquí. Pero y trazo es y por pi medios por a cuadrado sobre h cuadrado por y cuadrado por dy. Y todo esto va sobre la integral de volumen, que es esta integral que tenemos acá. Correcto. Que es pi sobre 2 a cuadrado h cuadrado y cuadrado por dy. Y va desde 0 hasta h. Bien. Fíjate que aquí podemos sacar estas constantes. Pi a cuadrado sobre 2h cuadrado. Integral de 0h de y cubo, ¿cierto? Y por y cuadrado y cubo por dy sobre pi a cuadrado sobre 2h cuadrado. Integral de y cuadrado por dy. Fíjate que aquí esto que está acá arriba se cancela con esto que está acá abajo. Y resuelvo las integrales. Acá arriba me va a quedar y a la 4 sobre 4 y abajo y al cubo sobre 3. Y todo esto va desde 0 hasta h. Bien. Entonces y barra será igual a, hacemos orejita, y por 3 y 4 por y al cubo. Entonces quedaría 3 y a la, reemplazamos y, ahora vale h a la 4 sobre 4 por h al cubo. Se cancela h cubo con h cubo acá arriba, me queda una h viva y tengo que y barra es igual a 3 cuartos de h. Esa es la componente en y del centroide de nuestro sólido, correcto. Bien, ya encontramos y barra, ahora vamos a encontrar la componente z barra de ese centroide. Ya sabemos que el diferencial de volumen es esto que tenemos aquí. Bien, ¿qué nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar z trazo, que es la distancia que hay desde el 0 coordenado hasta donde está mi centroide del diferencial, ¿vale? Pero con respecto a z. Entonces, para encontrar esa distancia del 0 al centroide con respecto a z, vamos a hacer un corte, ¿sí? Vamos a hacer un corte justo donde se encuentra mi diferencial, ¿vale? Ese es un corte en el plano XZ, ¿bien? Esto es lo que vamos a ver en el corte del plano XZ, ¿bien? Ahora, el Z trazo, este Z trazo, básicamente es la distancia que hay desde el 0, 0 hasta donde está el centroide, pero de mi diferencial. Sería esta altura de aquí, ¿correcto? Z trazo. Ahora, ese Z trazo será igual, bueno, como es una figura conocida, nosotros conocemos su centroide. Entonces, esto lo podemos buscar en las tablitas, ¿vale? Es igual a 4 veces el radio sobre 3pi. Ahora, ya sabemos que este radio está representado por la variable z, por lo que z trazo será 4z sobre 3pi. Bien, ahora, recuerda que todo lo estamos haciendo con respecto al diferencial, ¿quién? Y. Por lo que aquí, z trazo, tengo que expresarlo también con respecto a y. Y para eso, hacemos uso de esta ecuación que ya habíamos encontrado de la relación de triángulos, ¿cierto? Sencillamente encontramos el valor de z trazo en función de y. Reemplazamos, entonces sería 4 sobre 3pi por z. ¿Pero quién es z? Z es a sobre h por y. Correcto. Este es nuestro z trazo, ¿vale? Ahora, los límites de integración.
los límites de iteración son los mismos porque estamos trabajando con respecto a la variable y. Entonces van desde y igual a 0 hasta y igual a h. Correcto. No vamos a cambiar de diferencial. Vamos a seguir trabajando con el diferencial de y. Correcto. Entonces sencillamente tenemos que z trazo será igual a la integral desde 0 hasta h de, perdón, z barra será igual a la integral de 0 hasta h de z trazo, que es 4a sobre 3pi h por y, por el diferencial de volumen, que es pi medios a cuadrado sobre h cuadrado por y cuadrado por dy. Y todo esto sobre la integral de volumen, que es el mismo pi sobre 2 a cuadrado sobre h cuadrado por y cuadrado por dy. Ahora vamos a ver que esto que está aquí, todo esto se va a cancelar, ¿vale? Todo esto lo sacamos de la integral y se va a cancelar, de manera que me va a quedar esto de 0h, me va a quedar 4a sobre 3πh integral de 0 a h y por y cuadrado y cubo por dy sobre integral de 0 a h de y cuadrado por dy. Ahora sencillamente resolvemos esas integrales y tenemos lo siguiente: 4a sobre 3πh, todo esto que multiplica a y4 sobre 4 sobre y cubo sobre 3, y todo esto va desde 0 hasta h, de manera que aquí tenemos 4a sobre 3πh por, hacemos orejita y reemplazamos y por h, tendríamos 3h a la 4 sobre 4h a la 3. Aquí simplificaríamos h cubo con un h cubo en la parte de arriba y tendría 4a sobre 3πh por 3 cuartos de h. Aquí podemos cancelar este 3 con este 3, este 4 con este 4 y esta h con esta h. Y tendríamos que z barra será igual a sobre pi. Así de sencillo. Esa es la componente en z del centroide de nuestro sólido. Bien, de manera que el centroide de ese cono cortado por la mitad tiene coordenadas 0 en x, en y 3 cuartos de h, 3 cuartos de h, y en z a sobre pi. ¿Correcto? Y su volumen es igual a por aquí lo tenemos, volumen pi a cuadrado h sobre 6. Pi a cuadrado h sobre 6. Y eso que tenemos ahí es la solución de nuestro ejercicio de hoy. Centroide y volumen del cono cortado por la mitad. Bien, gente, espero que hayan entendido a la perfección el desarrollo de este ejercicio. Como siempre, les deseo muchos éxitos y nos vemos en el próximo video.